claro, ¿ya? Yo siempre he dicho que para química orgánica son dos grandes temas, ¿cierto? La nomenclatura y las reacciones, pero también no hay que olvidar todas las propiedades físicas que ustedes vieron en clases, que incluso nosotros comentamos en clase taller. ¿A qué me refiero con propiedades físicas? Supongamos cómo afecta los distintos compuestos con respecto al punto de ebullición, etcétera. Eso también lo tienen que comentar, y todo lo que es también la hibridación del átomo de carbono, ¿ya? Para que lo revisen. A ver, creemos que las reacciones de cada grupo son lo más complejo. Sí, eso es lo que yo me voy a centrar hoy día, como para que se vayan dando cuenta de las principales reacciones de cada una de las funciones orgánicas y las vayan como haciéndose un resumen, ¿cierto? Bueno, lo primero que voy a mostrar... un poquito. Van a ser, no sé si estoy voy a mostrar para recordar un poco las distintas funciones orgánicas que nosotros hemos visto, ¿ya? Nosotros subimos una tabla de prioridades, ¿ya? Y esto, para que lo revisen, está en un curso. ¿Y por qué nosotros subimos esta tabla de prioridades? Porque nosotros les dijimos, a medida que vamos avanzando en la química orgánica, vamos a tener que nombrar compuestos mucho más complejos, ¿ya? Y vamos a tener que decidir si yo lo voy a nombrar. Supongamos que un compuesto tiene en su estructura una función de ácido carboxílico, o tiene una función, no sé, de alcohol, o de amina o aldehído. ¿Cómo lo voy a nombrar, cierto? ¿Cómo lo voy a decidir? Yo tengo que fijarme y tengo que saber las prioridades. Siempre que yo tenga en la estructura un ácido carboxílico, esa es la prioridad, ¿ya? Entonces, es el número 1. Tengo que nombrarlo, ahora ustedes ya saben cómo se nombran los ácidos carboxílicos, como ácido oico terminado, ¿cierto? Si yo tengo, por ejemplo, los primeros ejercicios que nosotros hicimos fueron de doble enlace, supongamos, y supongamos que tengo una amina y un doble enlace, tengo que llamar ese compuesto como amina, ¿ya? Y el doble enlace lo pongo como en. Entonces, esta tabla que nosotros subimos a un curso les permite dar prioridad a los grupos de funciones orgánicas para poder nombrar los compuestos orgánicos, ¿ya? Lo otro, tienen que saber reconocer las distintas funciones. Nosotros ya estamos corrigiendo la última prueba de seminario de ácidos carboxílicos, y no todos todavía identifican las funciones orgánicas bien, ¿ya? Recuerden, esta que tenemos acá es el ácido carboxílico, ¿cierto? Que así lo dibujamos en forma lineal y así lo dibujamos en forma con los enlaces. Por aquí tenemos, estos son los éster. Recuerden que comienza en oato de hilo, ¿cierto? Esa es como la nomenclatura. Tienen que saber reconocer el éster. Esto también son los halogenuros de acilo, que es un derivado. Tanto el éster como los halogenuros de acilo son derivados de los ácidos carboxílicos. Fíjense que el grupo OH, que yo tengo aquí del ácido carboxílico, se reemplaza por un OR para el caso de los éster, y se reemplaza por un halógeno para el caso de los halogenuros de acilo, ¿ya? Tienen que saber reconocer también las amidas, y aquí hubo bastante error en el último control con respecto a reconocer las amidas, ¿ya? Recuerden que las amidas son aquellos compuestos que tienen en un carbono carbonilo, ¿cierto? A este carbono carbonilo, y ese mismo carbono une un grupo NH2, podríamos decir, ¿ya? Y eso puede ser una amida primaria, secundaria o terciaria, según lo que vimos nosotros en el seminario, ¿ya? También tienen que saber reconocer los aldehídos, que nosotros lo podemos escribir en forma lineal como CHO, o lo podemos escribir así con los enlaces, ¿ya? Las cetonas, que no son éster, no confundan los éster con las cetonas, que también es un error que hemos detectado en los controles. Por eso, el material de estudio que ustedes tienen son las clases, son los seminarios, y aprovechen las pruebas, las pautas de las pruebas. Nosotros les subimos las 3 secciones, ¿cierto?, de cada prueba, así que tienen harto material para estudiar, ¿ya? Así que eso, para que revisen bien la parte de los grupos funcionales. Ya, vamos a partir entonces con las reacciones
voy a buscar el archivo que yo les traía. Vamos a partir con los hidrocarburos alifáticos y aromáticos, ¿ya? ¿Qué debemos nosotros saber reconocer? ¿Cierto? Bueno, tenemos que saber nombrar los distintos tipos de radicales, ¿cierto? Y nosotros le hemos puesto bastante énfasis en las clases, que si yo tengo un radical, ¿cierto?, que tiene un grupo CH, y en este punto, supongamos, imagínense que aquí va una cadena principal de cualquier tipo de cadena, pero este es un radical, este yo lo voy a nombrar como isopropilo. ¿Por qué? Tiene una estructura iso, o sea, tiene un CH unido a dos grupos metilo, y es propilo porque tiene 3 carbonos. Cuando yo tengo la nomenclatura común, como iso, ter, etcétera, tengo que contar el número total de carbonos, ¿ya? Por eso acá 1, 2, 3 es un iso, porque tiene estructura iso, propilo, ¿ya? Aquí fíjense que tenemos un ter-butilo. La estructura ter es cuando tengo un carbono unido a 3 grupos metilo, ¿ya? Y fíjense que el total de carbono son 4, por eso es un ter-butilo, ¿ya? Para que lo sepan identificar. Por otro lado, nosotros dentro de las reacciones estuvimos viendo que las reacciones típicas de los alcanos es la halogenación vía radical libre, ¿ya? ¿A qué nos referimos con eso? Si nosotros identificamos, por ejemplo, que tenemos un alcano y aquí tenemos un halógeno, un cloro molecular, en presencia de esto que tenemos aquí, que implica que es una luz ultravioleta y calor, ¿qué es lo que le va a pasar a la reacción? O sea, nosotros tenemos que saber identificar que esta reacción se inicia con el cloro y con la luz ultravioleta y calor. ¿Por qué? Porque va a haber, a ver si lo tengo acá, va a haber, si nosotros nos recordamos del cloro molecular, nosotros nos recordamos que es un cloro unido a otro cloro. Tengo una pizarrita acá. Es un cloro unido a otro cloro, por lo tanto tengo 2 cloros. Que tengamos luz ultravioleta y calor implica que este enlace, que es un enlace covalente apolar, ahí tienen que recordar que era un enlace covalente apolar, o sea, este enlace se comparte equitativamente los electrones porque es el mismo átomo, ¿ya? Tienen la misma electronegatividad y nosotros dijimos, cuando teníamos un enlace en donde la diferencia de electronegatividad era menor a 0,4, era un enlace covalente apolar. Ya, bueno. Pero aquí, ¿qué pasa cuando yo tengo luz ultravioleta y calor? Se rompe ese enlace, por lo tanto, se forman 2 radicales libres de cloro, ¿ya? Y esos radicales libres de cloro son sumamente reactivos, por lo tanto, esa es la etapa de iniciación de la reacción. Cuando se forman estos radicales libres, en el fondo que tienen un átomo con un electrón desavariado, el alcano que lo acompaña también va a empezar a generar radicales libres. Y eso nosotros lo tenemos que saber identificar. ¿Qué tipo de radicales libres o cuáles son las posibilidades de radicales libres que va a generar el alcano? ¿Ya? Entonces, uno tiene que ponerse en el caso de todas las posibilidades de radicales libres que genera el alcano. Y esa sería la etapa de propagación, y después viene una etapa de terminación en donde se consumen. Ya fíjense que si tengo esto con esto, estos 2 radicales libres van a volver a formar, ya no radicales libres, un cloro molecular, ¿cierto? Estos 2 radicales libres forman esta molécula. Esa es la etapa de terminación. Entonces, sabiendo eso, esta es una pregunta del seminario. Ya nos decían, indica el producto principal de halogenación de los siguientes compuestos en presencia de luz ultravioleta y calor, ¿ya? ¿Qué teníamos? Teníamos el propano, un alcano, con cloro molecular, luz ultravioleta y calor. Entonces yo siempre les digo, nosotros nos podemos hacer un resumen teórico, ¿ya? Entonces que yo diga, si tengo un alcano, cualquier tipo de alcano, en presencia de cloro molecular, luz ultravioleta y calor, va a haber una halogenación vía radical libre. ¿Dónde se inicia la reacción? Con la generación de las radicales libres de cloro, ¿ya? Luego tengo que pensar entonces de este propano, qué posibilidades de radicales libres tengo que se formen, ¿cierto? Y fíjense que tengo 2 posibilidades. Puede formarse este radical libre si se va uno de estos hidrógenos, ¿cierto?
les queda CH3, CH, ahí queda el electrón, CH3, o si se va uno de estos hidrógenos o otro de estos hidrógenos, quedaría este radical libre. ¿Cuál es la diferencia de estos dos radicales libres? Es que donde queda ubicado el electrón, yo puedo designar si es un radical libre primario, secundario o terciario, ¿ya? En este caso, fíjense que el carbono que tiene el electrón está unido a dos metilos, por lo tanto, es un radical libre secundario. Y acá, el carbono que está unido, o sea, el electrón está unido a un grupo, por lo tanto, es un radical libre primario. Esos son los radicales libres que se generan a partir del propano. ¿Cuáles serían los productos? Es cuando viene la etapa de terminación, en donde el cloro radical libre se une a ese otro radical libre derivado del alcano, y fíjense que vamos a tener esos dos compuestos que nosotros los podemos nombrar. Este sería el 2-cloropropano y este sería el 1-cloropropano, ¿ya? Ahora, si a nosotros nos preguntan, porque la pregunta decía, ¿cuál es el producto principal? Yo tengo que identificar cuál es el radical libre más estable, ¿ya? Porque estos radicales libres son intermediarios de la reacción, ¿ya? Y que se sabe que siempre un radical libre terciario es más estable que un secundario y es más estable que un primario. Por lo tanto, yo sé que se generan esos dos productos, ¿ya? Pero si me están preguntando por el producto principal, yo tengo que decir el producto generado a partir del radical libre más estable. Y en este caso sería a partir del radical libre secundario, ¿ya? Por lo que recién dijimos. ¿Ya? Entonces, esa reacción es una reacción típica de los alcanos, ¿ya? Si tienen dudas, me van preguntando por... no puedo ver los chats, así que me van preguntando por micrófono, por favor, ¿ya? Ahora, esta es una reacción típica de los alcanos. ¿Qué sabemos nosotros de los alquenos? Esta también es una pregunta de la guía, ¿ya? Que nosotros hicimos en seminario. Para los alquenos, la reacción típica es... Bueno, esta no es... De ahí la vamos a ver. Es la... adición electrofílica, ¿ya? Aquí después voy a ir con esto. Supongamos, nos piden, dice, indique las estructuras y los nombres de los productos que se obtienen al hacer reaccionar 2-metil-1-buteno con, ¿ya? Ácido bromílico. Vamos aquí. No voy a saltar toda esta parte porque esto, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que nosotros hacer? Obviamente dibujar la estructura de la molécula que nos están diciendo que reacciona, el 2-metil-2-buteno, fíjense que acá tenemos, 2-metil-1-buteno, acá tenemos la estructura en el carbono, acá tenemos el doble enlace, este es el carbono 1, en el carbono 2 tengo el metil, y es un buteno con eno, porque tiene un doble enlace, ¿ya? Y nos dicen que reacciona con el ácido bromílico. ¿Ya? ¿Qué característica debe tener esta adición electrofílica? Debe existir, por un lado, un alqueno, cualquier tipo de alqueno, y un compuesto que permita obtener un electrófilo y un nucleófilo, ¿ya? Si nosotros tenemos el ácido bromídrico, nosotros sabemos que vamos a tener un protón y un bromuro, ¿ya? El electrófilo sería el protón, el nucleófilo sería el bromuro, ¿ya? ¿Cómo va a reaccionar? O sea, esa es la característica. Tiene que haber un alqueno y un compuesto que permita obtener un electrófilo y un nucleófilo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la reacción finalmente? Ahí nos podemos basar en la regla de Markov-Nikov, ¿ya? Que él nos simplificó la vida y nos dijo que el protón se une al carbono que tiene más H's, ¿ya? Entonces, fíjense que si yo tuviera este alqueno, ¿ya? Este carbono tiene unido un grupo metilo y un H, ¿ya? Este otro carbono tiene dos H's. Según la regla de Markov-Nikov, el protón se uniría a este carbono, porque es el carbono que tiene más H, ¿ya? Entonces, ahora si volvemos al 2-metil-1-buteno y sabemos que esta es una adición electrofílica, tenemos que decir, el protón, ¿hacia dónde va? ¿A al carbono 1 o al carbono 2?
debería ir al carbono 1 porque es el carbono que tiene más H, ¿cierto? Entonces aquí lo ponemos, lo adicionamos, por eso es una adición electrofílica, se adiciona ahí ese protón. Cuando se adiciona, fíjense que ya no va el doble enlace, sino que se produce un simple enlace y queda el otro carbono como carbocatión, que es un intermediario de la reacción. Cuando queda así como intermediario de la reacción, tenemos ahora el bromuro, que es un nucleófilo. El bromuro se va a sentir atraído por atacar ahí y va a quedar esa estructura, ¿cierto?, final, que lo podemos nombrar como 2-bromo-2-metilbutano, ¿ya? Así que eso, adición electrofílica al doble enlace. Y ahora, lo mismo, si yo tengo un alqueno y lo hago reaccionar con agua en medio ácido, ¿cierto? H2O y protón, fíjense que el agua también cumple con la característica de generar un electrófilo y un nucleófilo, ¿ya? Porque si yo pongo el agua, yo puedo decir que el agua, lo voy a dibujar en la pizarra, tengo un protón y un OH menos, ¿cierto? El agua, tengo un protón que sería el electrófilo y tengo un OH menos que sería el nucleófilo. Por lo tanto, es lo mismo, o sea, lo mismo como mecanismo, obviamente que el producto va a ser distinto porque el nucleófilo que se va a unir va a ser un OH y no un bromo, ¿ya? Entonces, lo mismo, si yo sé que el agua tiene electrófilo y nucleófilo, entonces, protón y OH, el protón se va a unir al carbono 1, CH3, queda como simple enlace y el otro carbono queda como carbocatión. Ahí, como es un intermediario, ahí positivo, llega el nucleófilo, que en este caso es un OH, a atacar y generar el producto que es un alcohol. Ya fíjense que esta sería a partir de alqueno y agua en presencia de ácido, hemos generado un alcohol, ¿ya? Y en el otro ejemplo, que también es adición electrofílica, a partir de alqueno y en presencia de ácido bromhídrico, hemos generado un compuesto halogenado, ¿ya? También hay otras, que eran las que no mostré antes, hay otras reacciones con respecto a los alquenos, que es esta, cuando yo tengo un alqueno y lo trato con hidrógeno en presencia de níquel, esa es una reducción. Ya fíjense en lo que pasa, que ya este doble enlace ya vamos a tener, o sea, el alqueno pasa a alcano, ya, entonces es el hidrógeno el que reacciona, el níquel es un catalizador, ya, eso también tienen que revisen las clases y vayan haciéndose un resumen de las reacciones que hemos pasado. Otra reacción de los alquenos es esta, ya, si yo tengo un alqueno y lo trato con este permanganato de potasio que nosotros hemos dicho ahora que lo hemos visto con los alcoholes, con cierto, los aldehídos, etcétera, hemos dicho que es un agente oxidante fuerte. En este caso lo que se forma es dioles, ¿ya? Entonces los dos átomos de carbono que están formando el doble enlace, vamos a tener ahí OHs, se forma dioles, ¿ya? Formación de dioles por oxidación, ¿ya? ¿Dudas hasta el momento? ¿Ya? Bueno, lo otro que es importante es que manejen ustedes la nomenclatura de los anillos aromáticos. Tenemos nomenclatura Yupaq y tenemos nomenclatura común y las dos tienen que manejarla, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, el clorobenceno, ese no tiene nombre común, pero aquí tenemos el metilbenceno, que como nombre común nosotros le llamamos tolueno, ¿ya? Aquí tenemos el aminobenceno, que como nombre común lo llamamos como anilina. El hidroxibenceno, que lo vimos bastante en clases incluso como fenol. El ácido benzoico, que fue de los últimos ejercicios que hicimos en una de las secciones del curso, se llama carboxibenceno o ácido benzoico. Y este se llama nitrobenceno. Dígame. En el ejercicio que estábamos viendo antes, ¿por qué era dioles? Dioles es porque, ahí lo voy a volver, porque generas en una estructura dos OHs, diol. A ver, déjame volver a la... Fíjate en la estructura. Entonces ahora que ya saben ustedes lo de la nomenclatura, nosotros hemos dicho, ustedes
antes de poner el nombre de la estructura, tienen que mirar la función orgánica y saber reconocerla. Y en este caso, ustedes tienen 2 OHs. Es un alcohol, pero no es cualquier alcohol, es un alcohol que tiene 2 OHs. Y tú lo tienes que poner de alguna forma y se le pone diol. Entonces, si tú tuvieras que nombrar este compuesto, fíjate que, tendrías que identificar que la cadena más larga que contiene los grupos OH es de 4 carbonos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Pero que en el carbono 1 y en el carbono 2 tienes 2 OH, por lo tanto lo pones como 1, 2, butano, diol. Entonces, acuérdense que uno siempre tiene que poner dónde van los OHs y además, si son 2, uno le pone diol. Por eso es un diol. Profe, ¿sí? Pero ¿cómo funciona la reacción? Porque ¿de dónde es que vendrían las H's? Claro, mira, nosotros el mecanismo de las reacciones de óxido-reducción no lo vemos en detalle, ¿ya? Porque claro, es un permanganato de potasio. Sí, lo que no vemos el mecanismo, o sea, lo mismo cuando nosotros tenemos un alcohol primario y se oxida con permanganato de potasio, nosotros decimos pasa aldehído y pasa a ácido carboxílico, pero no vemos el mecanismo, ¿ya? Hay un mecanismo más complejo, pero es una reacción de oxidación que lo podrían hacer porque está dentro de las materias también que tienen que saber, si uno pidiera poder calcular el número de oxidación de este carbono comparado con el número de oxidación de este carbono, ahí se darían cuenta que es una oxidación. Ya no, el mecanismo de la oxidación y reducción nosotros no lo vemos en detalle. Sí, dígame, Elliot. Profe, ¿siempre se forman 2 alcoholes cuando es alqueno? Siempre sí. Okay. Sí, siempre. Es una característica. Otra duda, ¿hay que saberse como los agentes oxidantes y reductores, sí? Sí, porque de ahí si alcanzamos lo vamos a ver porque lo pasamos bastante. O sea, ¿cuáles serían? Lo podemos ahora hacer como una listita, ya, una lista. Mira, fíjense que nosotros, dentro de los agentes oxidantes, nosotros vimos el permanganato de potasio, que es este mismo, el dicromato de potasio, ¿ya? El dicromato de potasio y cobre a alta temperatura en presencia de oxígeno. Ya esas serían las condiciones de agentes oxidantes que nosotros hemos visto de hecho con los alcoholes, con los aldehídos, etcétera. Y como agentes reductores nosotros hemos visto principalmente 2. Hemos visto el tetrahidruro de litio y aluminio y el hidrógeno en presencia de níquel. ¿Ya? Entonces, todos estos que están aquí arriba, permanganato de potasio, dicromato de potasio y cobre a alta temperatura son agentes, permiten la oxidación de las moléculas. Y el tetrahidruro de litio y aluminio y el hidrógeno en presencia de níquel es agentes reductores. Eso sí lo tienen que mandar. Ya porque lo hemos visto bastante tanto en clases o seminarios, incluso en las pruebas, aparecen ahí. Por eso les digo, estudien la clase, repasen con los seminarios y hagan las pruebas. ¿Ya? Eso es lo que se aconseja. Ya, vamos a seguir avanzando. No sé si hay más preguntas. Bueno, con respecto a los hidrocarburos aromáticos, la reacción típica es la sustitución electrofílica aromática, ¿ya? Y aquí nosotros, vimos en detalle, supongamos la nitración, lo vimos incluso en seminario, y la halogenación, ¿ya? Si yo tengo un benceno que lo trato con ácido nítrico en presencia de ácido sulfúrico, ¿qué le va a pasar al benceno? Se va a nitrar. ¿Qué significa que se nitre? Que se le agregue un grupo nitro, NO2, ¿ya? Si yo tengo un benceno y lo trato con bromo en presencia de eso, voy a halogenar. ¿Qué quiere decir que se halogene? Que se le va a agregar bromo ahí, ¿ya? Pero nosotros también en el seminario vimos que dependiendo de a qué está unido el benceno, nosotros vamos a poder saber cuáles van a ser los productos que se van a generar de nitración, de halogenación, etcétera, ¿ya? Porque nosotros tenemos 2 tipos de grupos, podríamos decir. Hay grupos que son dadores de electrones y otros grupos que son atractores de electrones, ¿ya? Y aquí lo voy a dibujar en la pizarra.
porque supongamos qué grupo dador de electrones ustedes conocen. ¿Ya? Supongamos el grupo amino, nosotros también lo hemos visto bastante en el seminario, es un grupo dador de electrones, ¿ya? Tiene un par de electrones desapareados y esto que nosotros dibujamos del benceno significa que hay aquí enlaces pi en donde los electrones de los enlaces pi están resonando. Entonces, si yo tengo este par de electrones que está desapareado, va a tender a irse a resonar con los otros electrones que están ahí en el anillo bencénico. Este grupo amino es un grupo dador de electrones. ¿Qué implica? ¿Qué efecto va a tener en el anillo que tenga un grupo dador de electrones? Que en posición orto y en posición para voy a tener densidades electrónicas negativas. Recuerden, si yo tengo acá el amino, le estoy asignando como 1 ese carbono. El que le sigue es orto, el que le sigue es meta y el que le sigue es para, ¿ya? Entonces, en posición orto y en posición para, yo voy a tener densidades electrónicas negativas. Entonces, si viene un electrófilo, que yo sé que es una especie positiva, ¿hacia dónde creen que se va a unir? Se va a unir en posición orto o en posición para, ¿ya? Por eso, cuando yo tengo grupos dadores de electrones, uno dice que el anillo se activa, está más reactivo, ¿ya? En cambio, si yo tengo ahora un anillo bencénico que está unido a un grupo atractor de electrones, y un ejemplo de un grupo atractor de electrones es el grupo nitro. El grupo nitro atrae electrones, ¿ya? Entonces vamos a tener que en posición orto y en posición para voy a tener positivo. Entonces, si viene el electrófilo, ¿hacia dónde se va a tratar de unir? Solo en posición meta y ni siquiera se atrae. Ya es la única posibilidad que le queda porque el positivo se va a repeler con lo positivo, le va a quedar solo la posición meta para poder unirse. ¿Ya? ¿Ahí parece que hay alguna duda? ¿Por qué les explico esto? Ya, porque resulta que uno puede a través de las distintas reacciones, teníamos nosotros un ejercicio de nitración en el seminario. Entonces, supongamos, si yo tengo un grupo amino, voy a hacer un ejercicio, y tengo un grupo nitro, ¿cuál creen ustedes, con todo lo que expliqué, que es más reactivo a la nitración? ¿Ya? El más reactivo a la nitración va a ser el grupo, en el fondo amino, que voy a obtener aquí que el grupo nitro se una acá, o que el grupo nitro se une en posición para. ¿Ya? En cambio, este es menos reactivo porque este es un grupo atractor de electrones. El grupo nitro se va a unir acá en posición meta y no va a ser tan en el fondo fácil su unión. ¿Ya? Este es un ejercicio que nosotros hicimos en el seminario para que lo revisen. ¿Ya? Así que eso, saber los grupos dadores y los grupos aceptores de electrones, porque de hecho, después nosotros esos mismos grupos los utilizamos para analizar la acidez de los fenoles, la acidez de los ácidos carboxílicos, la basicidad de las aminas, ¿cierto? Ya. ¿Dudas? Ya, vamos a ir avanzando. ¿Hay algo me habían dicho en el chat? No sé si me lo... ¿Profe? Dígame. Tengo una pregunta. ¿Estos PPT los va a subir después o no? Es que son PPTs, los puedo mandar, a lo mejor los puedo subir. Es que son distintos PPTs los que son de seminario no los voy a subir porque eso cada uno del seminario lo estuvimos analizando, ¿ya? Pero supongamos esto de los grupos atractores y dadores lo puedo mandar como material de estudio. Ya, muchas gracias. Bien. Ya, a ver, vamos a ver la parte de los alcoholes, seminario 8, ¿ya? En distintos seminarios, así que es mucha materia.
Bueno, lo de los alcoholes, recuerden saber nombrar los alcoholes, ¿cierto? Pero y aquí ustedes me dijeron que la parte de las reacciones era lo que más les complicaba o lo más difícil. Aquí tenemos también reacciones que nosotros vimos en el seminario de alcoholes, seminario 8, en donde fíjense que teníamos que nos hacía complete las ecuaciones químicas que a continuación se indican y señala el tipo de reacción producida en cada caso. Isobutanol con ácido benzoico, ¿ya? Uno podría hacer primero un análisis teórico, no todavía metiéndose un poco en la estructura de lo que estamos reaccionando, ¿cierto? Uno, ¿qué sabe del isobutanol? ¿Qué es un alcohol? Termina en ol, un alcohol. ¿Y qué sabe del ácido benzoico? ¿Qué es un ácido carboxílico? Entonces, si yo les pregunto, cuando tengo un ácido carboxílico con un alcohol, ¿qué me tendría que dar como producto? Un éster, ¿ya? Y este es sumamente importante porque nosotros lo vimos en el seminario de alcoholes y lo vimos en el seminario de ácidos carboxílicos, ¿ya? Alcohol más ácido carboxílico me tiene que dar un éster. Entonces, sabiendo eso, fíjense que, bueno, aquí se ve bien chico, pero nosotros aquí tenemos el isobutanol. Fíjense que iso porque tiene la estructura iso y butanol porque en total tiene 4 carbonos y lo hacemos reaccionar con el ácido benzoico. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que imaginarnos? Que siempre ¿dónde se inicia la reacción? ¿Ya? Y en este caso es por el lado del ácido carboxílico. Ya voy a tratar de dibujarlo acá en la pizarra para que lo veamos en conjunto. Siempre el ácido carboxílico, este carbono, ya es un carbono que es susceptible a ataque nucleofílico por la estructura química. Este carbono del ácido carboxílico. Y lo otro que tenemos que saber que este OH del ácido carboxílico es un buen grupo saliente. Cuando hay ataque nucleofílico, lo primero que sale es este OH y junto con el H del alcohol van a formar agua. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí como mecanismo? Bien resumido. Este alcohol, ¿cierto? Este isobutanol, el oxígeno tiene un par de electrones. Es un nucleófilo y todo esto ataca a ese carbono. Cuando ataca a ese carbono, este OH se va a irse para formar agua con el H del alcohol. Entonces tienen que imaginarse que este oxígeno se une por ese lado al carbono. Por eso nosotros generamos el éster, ¿ya? Y fíjense aquí el éster que generamos, que lo voy a dibujar aquí para que le pongamos el nombre, ¿ya? Porque ustedes también tienen que manejar cómo vamos a poner el nombre de los éster, ¿ya? Vamos a dibujarlo. Ya, terminé de decir. Ya, fíjense, dígame. Una pregunta que no es con el ejercicio, pero en la prueba nos van a especificar, por ejemplo, pedir la nomenclatura como uno y UPAC. Es que puede aparecer como UPAC o como nombre común. Por eso tienen que manejar también el ISO, el TER, el tolueno, la lilina, todo lo que nosotros hemos dicho en clase también, o lo que acabo de reforzar. Hay nomenclatura en la prueba. Ya van a aparecer compuestos que ustedes van a tener que identificar el nombre. O sea, y uno parte identificando el nombre sabiendo la función y sabiendo la prioridad. Entonces, por eso, tienen que saber reconocer las distintas funciones y tienen que saber las prioridades para poder nombrar de forma correcta el compuesto, ¿ya? Y hay nomenclatura, o sea, viene varias, no todo, pero vienen hartas preguntas de nomenclatura y vienen preguntas de reacciones, distintas formas, etcétera, ¿ya? Bueno, entonces ese sería el producto, ¿ya? Es una esterificación, es una formación de éster. Y aprovechemos entonces este mismo compuesto para nombrarlo, ¿ya? ¿Cómo vamos a nombrar los éster?
es uno de los únicos compuestos que uno parte que tiene la estructura principal al inicio, ya, porque nosotros siempre hemos dicho que cuando tenemos alcoholes terminan en ol, cuando es aldehído terminan en al, cuando es ácido carboxílico termina en oico. Acá, en la primera parte de la palabra es oato, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar el nombre? Yo lo que recomiendo es dividir en dos la estructura del éster, siendo que aquí, fíjense, el C, O, que ese es el éster, queda para este lado, para el lado izquierdo. Luego uno tiene que identificar de dónde proviene este ácido carboxílico, ¿ya? Y si uno se fija, este ácido, o sea, de dónde proviene este derivado de ácido carboxílico, porque este es un derivado, ¿ya? Y de hecho aquí la misma reacción me dice, porque este proviene de el ácido benzoico, ¿cierto? Este derivado proviene del ácido benzoico, por lo tanto es un benzoato de, y ahí me preocupo de nombrar lo que viene para el otro lado, que es el sustituyente, podríamos decir, de isobutilo. ¿Ya? Eso también para recordar. Entonces, recuerden, siempre que yo tenga un ácido carboxílico con un alcohol reaccionando, vamos a generar un éster, ¿ya? Es una reacción de esterificación. Luego, fíjense aquí que tenemos un alcohol. Profe, dígame. una consulta, es que no entendí un poco cómo nombraba el benzoato. ¿Cómo se lo nombraba? Mira, el benzoato, porque yo dije que lo más fácil o lo que se sugiere es que uno que dibujes primero el éster con todos los enlaces, ¿ya? Porque aquí tú lo tienes COO, ¿ya? Pero tú le puedes dibujar que este carbono está unido a un doble enlace con el oxígeno y un enlace simple con el oxígeno, ¿cierto? Y luego lo divides en dos. Divides donde está la parte de la función orgánica para allá y lo otro que es para acá. Entonces, todo este que está para acá sería la cadena principal de tu éster. Y tú tienes que identificar de qué ácido carboxílico proviene este éster, ¿ya? Y fíjate que si tú tapas acá esto, ¿cierto? Tú dices proviene del ácido benzoico. De hecho, y yo dije, y aquí lo teníamos, porque era ácido benzoico más etanol, más isobutanol, me daba ese éster. Entonces, como proviene del ácido benzoico, yo digo que es un benzoato. En vez de oico, le pongo oato. Benzoato de, y ahí me preocupo del sustituyente de isobutilo. Muchas gracias. Nombra, ¿ya? Bueno, estábamos aquí. ¿Qué pasa ahora si yo tengo un alcohol secundario en presencia de cobre a 300 grados, ¿ya? Ahí nosotros dijimos que el cobre a 300 grados permitía la oxidación de los compuestos. Si estamos en presencia de un alcohol secundario, entonces se va a obtener una cetona, ¿ya? Eso es una reacción de oxidación. Y lo otro que aquí también vimos en el seminario, ¿qué pasaba si yo tenía un alcohol y lo tratábamos con ácido sulfúrico en presencia de calor? Se iba a deshidratar, o sea, se iba a eliminar una molécula de agua y en este caso vamos a generar un alqueno, ¿ya? Eso serían como algunas reacciones típicas. Y aquí tenemos las reacciones de oxidación de los alcoholes, ¿ya? Cuando nosotros analizamos los alcoholes, para que también lo revisen de los seminarios y de las pruebas, nosotros dijimos que dependía del tipo de alcohol el producto que se iba a generar cuando uno lo trataba con agentes oxidantes, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo un alcohol primario, ¿qué quiere decir que sea primario? Que el OH está unido a un carbono que está unido a un radical, ¿ya? Ese es un alcohol primario. Si yo lo trato con el permanganato de potasio, dicromato de potasio o cobre a alta temperatura, vamos a obtener como producto final un ácido carboxílico, ¿ya? Pasando por un aldehído, ¿ya? Entonces, en general, es alcohol primario, aldehído, ácido carboxílico como producto final, ¿ya? Y manteniendo la cantidad de carbonos,
Ya, supongamos, voy a ponerlo como ejemplo. Si yo tengo el etanol, ¿ya? Que sería este. Si yo tengo el etanol, ¿por qué? Porque es un alcohol que tiene 2 carbonos, etanol. Y yo lo trato, por ejemplo, con el permanganato de potasio. Yo sé que es un agente oxidante, por lo tanto, el carbono que tiene la función OH, ahora cuando se oxide, se va a transformar en ácido carboxílico. Entonces, ¿cuál sería el producto de esa reacción? Sería el ácido etanoico. ¿Ya por qué? Porque el carbono que tenía la función de alcohol ahora se oxidó a ácido carboxílico. Y fíjense que yo obtengo un producto de la misma cantidad de carbonos. O sea, si partí con un alcohol de 2 carbonos, el producto también es de 2 carbonos. La diferencia es la función orgánica distinta, de alcohol a ácido carboxílico. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un alcohol secundario? ¿Ya? ¿A qué me refiero con alcohol secundario? Que el OH, el carbono que está unido al OH, está unido a 2 radicales, ¿ya? En ese caso, se va a oxidar acetona. Ya fíjense, el alcohol, en la función alcohol, el carbono que tenía el alcohol, ahora ya no va a tener alcohol, sino que una cetona, ¿ya? Y si tengo un alcohol terciario, no va a haber reacción. ¿Ya? Esas son también cosas que vimos bastante en el seminario y en las pruebas. Bueno, recuerden que también tienen que saber nombrar los éter. Los éter, o si lo tenemos en cadena principal, termina sustituyente éter, o si está como sustituyente metoxi, fenoxi, todo eso que también repasamos en nomenclatura. Y lo otro que vimos bastante fue, vamos a hacerlo otra vez, vimos bastante fue la acidez de los alcoholes, ¿ya? Porque nosotros podemos analizar los distintos alcoholes, ¿cierto? Fíjense aquí en la estructura que tenemos. Supongamos, nos dice, ordene los siguientes grupos de compuestos respecto a la acidez creciente, ¿ya? Bueno, aquí ya están ordenados, pero nos dan 3 compuestos, el fenol, el para-nitrofenol, que sería este, y el para-aminofenol, que sería este. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a analizar? Es viendo las estructuras y los grupos que acompañan a este anillo bencénico. Ya lo vamos a dibujar acá para que lo analicen. Si tienen preguntas, me van diciendo. Ya. Fíjense que en este ejercicio todos son fenoles, ¿ya? Todos son fenoles, todos tienen como característica común que tienen un grupo OH, ¿ya? Y aquí me preguntan por la acidez, y aquí yo nombro, ¿cómo defino un ácido? Ya nosotros también lo vimos en las clases de equilibrio ácido-base. Defino un ácido, aquel compuesto que libera protones, ¿ya? Entonces, el fenol que sea más fácil liberar su protón va a ser el más ácido, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a analizar? Porque este es el enlace que yo tengo que empezar a analizar, el enlace oxígeno-hidrógeno, y cuál va a ser más fuerte o más débil, porque el más débil va a permitir que si llega una base, el protón se vaya, ¿ya? Entonces, ¿qué sabemos nosotros del grupo amino? Nosotros sabemos que el grupo amino es un grupo dador de electrones. Si es un grupo dador de electrones, esto significa que los electrones van a resonar y significa que también va a llegar el efecto al oxígeno, porque recordemos que el oxígeno es un elemento electronegativo, o sea que va a tratar de captar o va a tratar de atraer los electrones hacia él. Por lo tanto, ¿cómo se imaginan ustedes que está ese enlace? Ese enlace está fuerte. Quiere decir que va a ser muy difícil que si llega una base se lleve ese protón. En cambio, ¿qué sabemos nosotros del grupo nitro? Que el grupo nitro es un grupo atractor de electrones, o sea que va a quitar electrones al anillo. Por lo tanto, si le está quitando electrones al anillo, también le está quitando electrones al oxígeno. Y esto va a permitir que el enlace oxígeno e hidrógeno va a estar más débil,
por lo tanto ahí, si llega una base, va a ser más fácil que se vaya. Entonces, este sería el más ácido, porque va a ser más débil ese enlace, y este sería el menos ácido, o sea, sería así, ¿cierto? Si me dicen orden creciente, fijarse también siempre que a veces se pregunta por orden creciente y a veces se pregunta por orden decreciente, hay que fijarse en lo que se pregunta, ¿ya? Y esto, y el fenol quedaría al medio porque no tengo ningún grupo, ni atractor ni dador, que vaya a tener un efecto en el enlace oxígeno-hidrógeno, ¿ya? Así que también ese análisis de la acidez de los fenoles o de los alcoholes en general es importante que lo realicen. ¿Ya? Vamos con ese seminario. ¿Dudas? Vamos a ir a la parte aminas. A ver si lo encuentro. Un poquito. ¿Sí? Dígame. Mientras más ácido, más electrones tiene la molécula. Mientras más ácido, es que no se refiere con los electrones, se refiere a la capacidad de donar un protón. ¿Ya? En este caso, es el protón el que me interesa. Para que sea ácido, quiere decir que el oxígeno va a estar como débil en electrones, podríamos decir. O sea, porque ese enlace va a estar débil. ¿Ya? Lo de los electrones, nosotros lo vamos a ver con respecto a la basicidad, que ahora lo vamos a ver al tiro con las aminas, ¿ya? Lo vamos a ver. Dígame. Tengo una duda. Las proporciones de preguntas como de nomenclatura de grupos funcionales y versus propiedades o reacciones son las mismas, o la prueba está como más inclinada a una cosa? No, está como equitativa. O sea, es que hay preguntas de todo tipo. O sea, no te podría decir, por eso tienen como que la prueba como tenga tendencia a algún tema en específico. ¿Sabes que hay de todo? Hay de todo, no, de todo. Está mezclado. No, eso también se pretende, porque por eso tienen que estudiar en las clases, pero concéntrense en lo que hemos visto, porque yo siempre lo digo, en los seminarios, en las pruebas, son los énfasis que uno le pone a lo que a nosotros nos interesa que estudien esa parte o que sepan los conceptos que están ahí, en el seminario, con los ejercicios del seminario y de las pruebas, ¿sí? Que en la prueba, en ese examen, ¿va a entrar esta parte de ácidos carboxílicos de anhídridos? No, de los anhídridos no. Ay. No, porque tampoco le hicimos mucho énfasis en el seminario. De hecho, la pregunta claro, del anhídrido nosotros no la vimos. Como que me dijeron así como, no, seminario. Claro. Y sobre... perdón. No, dígame nomás. Claro. ¿Y sobre los ácidos grasos? Sí, porque eso lo vimos en clase taller y la clase taller entra. Ahí recordar que los ácidos grasos son ácidos carboxílicos, pero que la característica que tienen cadenas muy largas. Pero químicamente hablando son ácidos carboxílicos. O sea, entra la clase taller y eso nosotros ¿qué vimos? Vimos la parte de isomería, ¿cierto? La ciclación de la glucosa, vimos la parte de los triacilglicéridos, ¿cierto? El enlace éster que se forma, vimos también lo de los ácidos grasos con el punto de fusión. Entonces eso también son aplicaciones ya, esa clase taller ya los acerca un poco más a lo que ustedes van a empezar a ver en bioquímica, ¿ya? Y recordemos que química es un requisito para bioquímica, entonces los conceptos que nosotros necesitamos que aprendan y que manejen están relacionados con lo que viene en bioquímica. ¿Ya? Entonces también va a entrar clase taller, sí. Y lo otro que lo mismo que los ácidos grasos, aquí para poder estudiarlo, aquí hay que ponerle más énfasis en los ácidos grasos. Que son ácidos carboxílicos y las propiedades de los ácidos carboxílicos. Lo que vimos en clase taller. Sí. Okay. Nosotros vimos en clase taller ahí, para repasarlo, para acercar un poco la química ya a lo que van a ver en bioquímica. Ya, gracias. Bien, voy a tratar que no puedo encontrar el archivo del seminario. ¿Profe? Bien, aquí lo encontré. ¿De casualidad van a subir como ejercicios para practicar, como de nomenclatura y eso? No, ya ustedes ya tienen suficiente ejercicio, por eso les digo, no van a subir adicional más, no, va a ser los de la clase, los del seminario, que son bastante, y de las pruebas también, les sirven las pruebas de las 3 secciones. Ya, sí, a lo mejor si ustedes en la sección 1 hagan la prueba de la sección, son similares, me parece que me quedé pegado.
Son similares, pero igual son otro tipo de preguntas. O sea, tienen ejercicio, pero no se va a subir más adicional, ¿ya? Ya, gracias. Ya, vamos a ir a la parte de las aminas, ¿ya? ¿Qué debemos saber nosotros de las aminas? Como de los alcoholes, nosotros los podemos analizar su acidez, ¿cierto? Los alcoholes, los OH, de las aminas podemos analizar la basicidad, ¿ya? Y sabiendo que son básicas, ¿por qué son básicas? Porque las aminas, fíjense que nosotros tenemos aminas primarias, aquí las voy a dibujar, aminas secundarias y aminas terciarias. Ya las voy a poner acá. O sea, todas estas que yo les estoy poniendo acá son aminas, ¿ya? En donde tenemos una amina primaria, un radical unido a un grupo NH2, siempre con un par de electrones desapareados ahí en el nitrógeno. Tenemos una amina secundaria, o sea, un grupo NH, que está unido a dos radicales, siempre con el par de electrones ahí en el nitrógeno. Y tenemos una amina terciaria que está unida, que es un N, unida a tres radicales con el nitrógeno. Todas son básicas. ¿Por qué? Porque acuérdense que los compuestos que son capaces de captar un protón, nosotros lo definimos como básicos. ¿Y qué se necesita para captar un protón? Que tengan disponible el par de electrones, ¿ya? Sabiendo eso, una de las reacciones típicas de las aminas es la formación de sales de amonio, ¿ya? ¿Cómo se originan? Fíjense que aquí también es un ejercicio de la guía. Nos decía, escribe la ecuación nombrando los productos orgánicos de la reacción de N-butilamina. Este N minúscula se refiere a que es lineal, N-butilamina más ácido clorhídrico diluido, ¿ya? ¿Qué tenemos que saber nosotros? Que tenemos una amina que es básica, de características básicas, y tenemos un ácido clorhídrico diluido, que ¿qué sabemos? Que es un ácido fuerte, ¿cierto? Nosotros lo vimos, que era un ácido fuerte que en solución acuosa generaba protón y cloruro, ¿ya? Entonces, lo que finalmente va a reaccionar, tenemos que pensar que va a reaccionar es la amina que es básica y va a reaccionar con el protón y el cloruro, ¿ya? ¿Qué va a pasar entonces? Que el par de electrones va a captar el protón, ¿ya? Entonces, por eso ahora, en vez de NH2, va a ser NH3 más, porque captó el protón y queda como cloruro. Y eso que nosotros anotamos ahí es una sal de amonio, ¿ya? Recordemos que, a ver, aquí les voy a dibujar, que por un lado nosotros sabemos que NH3 es el amoníaco y NH4 es el amonio. Este es el amoníaco, NH3, y NH4 más es el amonio, ¿ya? Y estas serían sales de amonio, ¿ya? Por eso, ¿cómo la podemos nombrar después? Fíjense que se llamaría cloruro de N-butilamonio, ¿ya? Entonces, este tipo de reacción de las aminas es típica, ¿ya? Formación de sales de amonio. Lo otro que también tienen que manejar, que se me pasa, es analizar la basicidad de las distintas aminas, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo que también es del seminario, que estos ejercicios no son de memoria, uno tiene que ir analizando la estructura dependiendo de la información que me entrega la estructura, ¿ya? Y teniendo claro que qué es lo que yo me voy a fijar para analizar la basicidad. Yo me voy a fijar en el par de electrones desapareados. La amina que tenga más disponible el par de electrones desapareados va a ser más básica. ¿Por qué? Porque si tiene más disponible el par de electrones desapareados va a captar un protón, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo tengo que analizar. Por lo tanto, si yo tengo una anilina, bueno, ahí ya está ordenado en orden de basicidad, pero lo vamos a dibujar. Si me piden a mí comparar la basicidad de estos tres compuestos, fíjense que esta es una anilina, ya es un aminobenceno. Este es el amoníaco y este es ciclohexylamina, ¿ya? ¿En qué me tengo que fijar? En que todas las aminas tienen este par de electrones. Y la amina más básica va a ser la que tenga más disponible ese par de electrones.
¿Ya? Fíjense que al tiro yo sé que acá la anilina, este par de electrones no va a estar disponible, porque aquí tenemos resonando los electrones en los enlaces pi, entonces esto va a tender a deslocalizarse ahí para resonar, por lo tanto, estos no están disponibles. Esta es la menos básica. En cambio, si nos vamos aquí al ciclohexil-amina, todo el grupo ciclohexil es un dador de electrones. Y si yo estoy donando electrones, quiere decir que aquí este par de electrones está sumamente disponible. Por lo tanto, esta es la más básica. Y aquí quedaría al medio, entonces, el amoníaco, porque está ahí el par de electrones, pero no tengo nada que quite. Manejar. Ya en nomenclatura, por supuesto. Bueno, y aquí de nuevo tenemos reacciones de oxidación y reducción, ¿ya? Fíjense que si yo tengo un aldehído y lo trato con un agente oxidante, me va a dar un ácido carboxílico. Si tengo un aldehído y lo trato con un agente reductor, me va a dar un alcohol primario. Y fíjense que aquí tenemos el mismo aldehído, que es un etanal, lo estamos tratando con dos agentes reductores. Me va a dar en ambos casos un alcohol primario. ¿Ya? Entonces estos son ejercicios de la guía y es para aplicar lo mismo que vimos en clase con respecto a reacciones de óxido-reducción. ¿Ya? ¿Profe? Dígame. Que me acuerdo que en los seminarios vimos algo de reductor fuerte. ¿Qué onda si le aplicábamos, por ejemplo, un reductor fuerte a un ácido carboxílico? ¿Se saltaba como la etapa del aldehído y iba al tiro alcohol primario? ¿Cómo es eso? Sí. Buena pregunta. Claro, nosotros en realidad los agentes reductores y los agentes oxidantes que estamos nombrando son fuertes, ¿ya? Entonces, supongamos si tú tienes un etanol, ¿ya? Que es un alcohol primario. Voy a dibujarlo acá. CH3, CH2OH. Ya tienes el alcohol primario, acá. Si tienes el alcohol primario y tú lo tratas con permanganato de potasio, como un ejemplo de un agente oxidante fuerte, tú lo que esperas es que el producto final sea un ácido carboxílico, ¿cierto? Entonces tendría CH3COOH, el ácido etanoico. Pero no hay que olvidar que para que llegue a pasar desde alcohol a ácido carboxílico, tiene que pasar también por aldehído, por el etanal. Entonces CH3, CHO sería un intermediario, podríamos decir. Porque si nosotros aplicáramos un agente oxidante suave o no tan fuerte, a lo mejor el producto, o no a lo mejor, el producto sería el aldehído y no el ácido carboxílico. ¿Ya? Entonces, siempre que tú tengas el permanganato de potasio, que es un agente oxidante fuerte, tienes que pensar que el alcohol va a pasar a producir en forma final el ácido carboxílico, pero entre medio va a haber tenido que haber formado el aldehído. ¿Me entiendes? Lo mismo, si tú tratas el ácido carboxílico con un agente oxidante fuerte, que es la reacción, un agente reductor fuerte, que es la reacción al revés, supongamos con el hidrógeno en presencia de níquel, tú deberías esperar o del tetrahidruro de litio y aluminio, los dos son agentes reductores fuertes, deberías esperar que el ácido carboxílico pase al alcohol primario. Y eso lo preguntamos bastante nosotros en las pruebas para que revisen las pautas. De hecho, una pregunta que en mi grupo, ahí pasó el dato, ya estamos revisando, no les fue bien, es cuando nosotros tratábamos el ácido carboxílico con tetrahidruro de litio y aluminio. ¿Qué debería pasar si yo tengo un ácido carboxílico y lo trato con un agente reductor fuerte? Debería formarse un alcohol primario. Entonces, el alcohol que se debería formar sería este. Dijimos que se mantiene el número de carbono. Si tengo un carbono aquí,
tengo que mantener el carbono aquí. La diferencia que aquí está como ácido carboxílico y aquí tiene que ser como en alcohol. Este era el alcohol bencílico. Muchos pusieron que se formaba el fenol. Estaba malo, ¿ya? Entonces, revisen eso con respecto... sí se espera que cuando tengo un ácido carboxílico con un agente reductor fuerte, vas a generar un alcohol primario. ¿Ya? Eso. ¿Más dudas? ¿Se va entendiendo más o está más complejo? Bueno, espero que se vaya entendiendo más. Ya vamos a pasar a la última parte, yo creo, por ácidos carboxílicos. Profe, una duda. En mi seminario habían mencionado que el cobre no era tan fuerte, entonces no iba a producir nunca en alcohol, sino que se quedaba en aldehído. Esa es la pregunta. Claro, mira, es que cuando es cobre en presencia de alta temperatura, sí se logra generar el ácido carboxílico. Igual son reacciones como oxidantes fuertes, pero tiene que ser acompañadas con cobre en presencia de alta temperatura y oxígeno incluso a veces. El que es débil como agente oxidante es la plata. Compuestos con plata, pero nosotros en realidad siempre consideramos que si se pone, de hecho en la última prueba, si es que ustedes ponían que se generaba aldehído, igual se consideró correcto, ¿ya? Pero sí, son agentes oxidantes fuertes. ¿Ya? Dani, ahí también tiene una levantada la mano. Sí. Hola, profe. Consulta respecto en el seminario de aminas, se mencionaba una parte respecto a los hemiacetales y los cetal, pero no se vio como más a profundidad. O sea, vimos el mecanismo de cómo se realizaba, la cantidad de alcoholes las etapas que tenía, pero fuera de eso no se vio más como para evaluar. ¿Eso podría llegar a entrar o no? Sí, eso es importante que lo manejen. Lo voy a ver, esto es déjeme buscar dónde tengo Bueno, no lo tengo en este momento, pero lo voy a pasar con la pizarra. Sí, es una... porque ¿qué sabemos nosotros? Porque ya vimos nosotros que si teníamos un ácido carboxílico, ¿cierto? Y le agregábamos un alcohol, me daba un éster. ¿Ya? Lo vamos a hacer, porque ahí lo voy a conectar con el N-acetal y el acetal. Si tengo un ácido carboxílico y tengo un alcohol, ya, supongamos, si tengo un ácido carboxílico, ya, y lo hago reaccionar con un alcohol, con cualquier tipo de alcohol, el producto que me va a generar es un éster. Ya, en el fondo, ¿qué va a pasar aquí? Ya dijimos que aquí ese carbono del ácido carboxílico es susceptible a ser atacado nucleofílicamente. El alcohol es un nucleófilo que va a atacar ahí a ese carbono, y este grupo OH es un buen grupo saliente, el OH del ácido carboxílico. Por lo tanto, sale este OH con el H del alcohol formando agua, y se genera el éster, que sería la unión del oxígeno por este lado, ¿ya? O sea, el ácido carboxílico tiene un buen grupo saliente. ¿Qué pasa entonces cuando yo tengo un aldehído y una acetona y lo hago reaccionar con alcohol? Ya no va a pasar lo mismo. Si tengo un aldehído y si tengo una acetona, acá, un aldehído, recuerden que tiene este carbono carbonilo, pero no tiene el grupo H, tiene un grupo CHO. Este H no es un buen grupo saliente. Entonces, cuando sea atacado nucleofílicamente por el alcohol, este H no va a salir, ¿ya? Lo mismo pasa con esta cetona. Cetona es cierto, aquí me equivoqué yo, la cetona, en el fondo es el grupo carbono-carbonilo. Este carbono también es susceptible a ser atacado nucleofílicamente. Cuando es atacado por el alcohol, este grupo R no va a salir, ¿ya?
Entonces, por eso, cuando yo tengo un aldehído y lo hago reaccionar con alcohol, se forma un hemiacetal, porque no va a salir ese grupo, no es un buen grupo saliente. Y cuando tengo un cetona con un alcohol, va a formar un hemicetal. ¿Ya? A ver si lo podemos ver en alguna diapositiva de las clases. Déjenme buscar. Porque este sí es un punto importante, porque de hecho nosotros cuando vimos la estructura de los carbohidratos y vimos la ciclación de la glucosa, nosotros dijimos que cuando se unía, había un ataque nucleofílica del OH, el carbono 5 al aldehído, se formaba un carbono anomérico, y ese es un carbono hemiacetálico. Estoy buscando la clase a ver si está en los hemiacetales, pero parece que no lo tengo. No lo tengo en este momento, pero sí, revisen el mecanismo. Ya, entonces, como resumen, si tengo un ácido carboxílico y lo trato o lo mezclo con alcohol, me va a dar un éster. Si tengo un aldehído y lo trato con alcohol, me va a dar un hemiacetal y después un acetal. Si tengo una acetona y lo trato con alcohol, me va a dar un hemicetal y después un cetal. ¿Ya? Esas son las diferencias. Pero, Fe, ¿cuál sería la finalidad de este proceso? Porque al menos sabemos que en el ácido carboxílico más el alcohol sí o sí va a ser un éster, o sea, formando otro grupo funcional. Pero en cambio en esta reacción se forma el acetal o el cetal. ¿Y cuál sería la finalidad de ahí? La finalidad, supongamos nosotros, hay muchas finalidades, pero la que nosotros más en este momento lo podemos demostrar es la ciclación de la glucosa. ¿Ya? Ya. Nosotros, de hecho, dijimos, ahí ya me pasé al tiro a la clase taller, y ahí lo pueden revisar también en la clase de isomería. Nosotros recién, y revíselo porque sale el mecanismo del hemiacetal y cetal, sale en la guía, sale en la clase, y en el seminario también lo estuvimos revisando, ¿ya? Pero nosotros vimos, si teníamos un aldehído y teníamos un alcohol por separado y reaccionaban, se formaba un hemiacetal. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos la glucosa? Que nosotros sabemos que es una aldohexosa, ¿ya? O sea, tiene un grupo funcional principal de aldehído. Esta es su forma lineal, ¿ya? De Fischer, que se llama. Un grupo aldehído. Y fíjense que nosotros hablamos de que habían carbonos asimétricos o carbonos quirales, que eran los que tenían los 4 grupos distintos, ¿cierto? Entonces aquí teníamos 1, 2, 3, todos estos 4 eran carbonos quirales, y el último carbono quiral, que es el 5, el OH del último carbono quiral podía ser un ataque nucleofílico al carbono 1 del aldehído, ¿ya? Y esa ahí es lo que pasa, la formación de hemiacetal, pero forma intramolecular, o sea, dentro de la misma molécula va a haber esta reacción de formación de hemiacetal, que nosotros lo mencionamos que era un hemiacetal, ¿ya? Porque nosotros dijimos que en realidad había este ataque nucleofílico y que se generaba un nuevo carbono quiral, porque el carbono 1 inicial no era un carbono quiral, porque no cumple con tener los 4 grupos distintos, tiene un doble enlace con oxígeno, o sea, no cumple, pero al atacarlo, fíjense cómo se cicla, ahí al tener formación de ese nuevo enlace, este carbono 1 que antes no era quiral, ahora se hace quiral. Y esa fue una de las preguntas de la clase taller, también para que revisen de las características de esta ciclación, ¿ya? Entonces, ¿qué permite esto? Que se forma esta hemiacetal finalmente intramolecular, que se formen anómeros de la glucosa, anómeros alfa y anómeros beta. ¿Ya? Entonces esa es una de las aplicaciones de la parte de los hemiacetales. ¿Ya? Y con respecto a los éster, ¿por qué es importante? Porque nosotros vimos los triglicéridos. Ya nosotros de hecho empezamos la clase taller diciendo que nosotros en bioquímica vamos a estar viendo los triglicéridos, ¿ya? Porque nosotros le vamos a decir que en el tejido adiposo tenemos una reserva energética, que es la principal, de hecho aquí sale, son la principal reserva de energía en animales,
que corresponden al 90% de la ingesta de lípidos, y todo está almacenado como triacilglicerio. ¿Ya? Entonces, si uno va a la estructura química, uno ve esta estructura. Entonces, ¿cómo se generan? Porque nosotros en bioquímica vamos a estar hablando de la formación de la síntesis de los triacilglicerios. Y vamos a hablar de esto, el glicerol con ácidos grasos generan los triacilglicerios. Entonces, acá ya lo vemos en forma química. ¿Qué es el glicerol? Es un polialcohol, ¿cierto? Si yo analizo esto, es un alcohol, o sea, tiene varios OH, es un polialcohol, que son los ácidos grasos. Bueno, aquí hay 3 ácidos grasos porque tienen cadenas distintas, ¿cierto? Son finalmente ácidos carboxílicos que tienen una cadena hidrocarbonada muy larga, pero son ácidos carboxílicos. Entonces, ¿qué espero yo? Si yo tengo, por lo mismo que hemos visto en química, si tengo un alcohol que reacciona con un ácido carboxílico, ¿qué es lo que yo espero? Espero que se forme un éster. Y es lo que pasa, que solamente de aquí ocurren 3 reacciones de esterificación para formar este éster. Fíjense que aquí vemos este éster, vemos este éster y vemos este éster. ¿Y qué implicancia química tiene la formación de este éster? Es que, fíjense que antes los ácidos grasos permitían en el fondo que se generara puentes de hidrógeno con el agua, por ejemplo, ¿ya? En cambio acá el triglicérido ya no. En el fondo los ácidos grasos son moléculas anfipáticas, ¿ya? Porque por un lado pueden hacer puentes de hidrógeno con el agua y por otro lado, por la cadena hidrocarbonada, pueden tener interacciones hidrofóbicas. En cambio, cuando nosotros tenemos la formación del triacilglicérido, ya es una molécula hidrofóbica. Pierde su capacidad de generar puentes de hidrógeno con el agua. ¿Ya? Y eso es también como para que uno vaya conectando un poco lo que ya vimos, que yo sé que para es más orientado en química orgánica, pero son conceptos que ustedes van a tener que volver a repasar y ver en bioquímica, ¿ya? Eso. A ver, ¿qué más? Y vamos a ver ya en los últimos minutos la parte de los ácidos carboxílicos. Voy a ver dónde pinta el traía. Profe, una duda. Dígame. Con lo de M-acetal y acetales, ¿el acetal siempre es producto final o puede quedarse en M-acetal también? No, después el acetal es el producto final. Ah, ok. Entonces el M-acetal sería como un intermediario. Sí, sería como un intermediario. Sí, porque Gracias. Porque para formar el N-acetal es una molécula de alcohol y después viene otra molécula de alcohol y ahí se forma el acetal. ¿Ya? Miren, aquí, entonces, acá. Bueno, de los ácidos carboxílicos, también, fíjense, harto en las reacciones, también uno puede analizar la acidez. En el último seminario nosotros hicimos un ejercicio en donde se veían los distintos tipos de reacciones que le podían ocurrir a un ácido carboxílico, ¿ya? Acuérdense que uno tiene que manejar la nomenclatura tanto IUPAC como común. Ya voy a anotarlo acá. Voy a anotar los 4 primeros ácidos carboxílicos, ¿ya? Que cómo sabemos que se llaman, ¿ya? Entonces nosotros, si los analizáramos, todos estos son ácidos carboxílicos, ¿ya? El primer ácido carboxílico tiene un carbono, el segundo tiene 2 carbonos, el tercero tiene 3 carbonos y el cuarto tiene 4 carbonos en total, ¿ya? Este es el ácido metanoico, ¿ya? Acuérdense que como tiene un carbono proviene del metano, pero es un ácido carboxílico, por lo tanto es un ácido metanoico. El segundo es un ácido etanoico, ¿ya? Entonces este sería el ácido metanoico. El otro es el ácido etanoico, el que tiene 2 carbonos. Después el tercero es el ácido propanoico y el cuarto es el ácido butanoico, ¿ya? Pero también tienen que saber que el primero, que tiene un carbono, también se llama ácido fórmico. Ese es el nombre común. Ácido fórmico. El que tiene 2 carbonos se llama ácido acético, que ahí recuerden lo que nosotros vimos de los tampones cuando hablábamos del ácido acético y el acetato de sodio.
es el ácido etanoico, pero con su nombre común. Ácido acético, el ácido propanoico o ácido propiónico, y el ácido butanoico o ácido butírico. Ya eso es como nomenclatura, manejar por lo menos hasta el cuarto ácido carboxílico, nomenclatura IUPAC, nomenclatura común. Y como tiene características ácidas el ácido carboxílico, saber lo que va a pasar si yo hago reaccionar un ácido carboxílico con una base fuerte, ¿ya? Fíjense que aquí teníamos el ácido acético, lo hacíamos reaccionar con el hidróxido de potasio, se va a formar una sal, ¿ya? Que sería el acetato de potasio, más agua, ¿ya? Aquí recuerden que si yo dibujo este ácido etanoico o ácido acético como un nombre común, se puede nombrar los dos formas, dibújenlo siempre con los enlaces. Y recuerden que el grupo OH, cuando se ataca nucleofílicamente ese carbono carbonilo, el OH va a salir para formar agua junto con el hidrógeno de este alcohol. Por lo tanto, si hay un ataque nucleofílico de este alcohol a este carbono carbonilo, ¿qué va a quedar? Un éster. Y ahí están incluso con los colores, ¿cierto? Queda el éster. ¿Cómo sería este? Etanoato, porque este proviene del ácido etanoico, etanoato de metilo, ¿ya? Metanoato, o sea, etanoato de metilo o acetato de metilo, porque viene ácido metanoico, ácido etanoico o ácido acético, ¿ya? Vamos a ver el D, que supongamos, si nosotros tenemos un ácido carboxílico y lo hacemos reaccionar con una amina de cualquier tipo, lo que vamos a generar es una amida, ¿ya? Y aquí pongo atención porque me di cuenta que no estaba totalmente claro en el último seminario. Una amida es un compuesto orgánico que tiene, fíjense, un carbono, carbonilo, o sea, un carbono que está unido a un doble enlace con el oxígeno y ese mismo carbono está unido a un grupo amino. ¿Ya? O sea, yo no puedo decir que este compuesto es una amina y una acetona. Ya, esto no. Este compuesto es una amida, porque comparten ese mismo carbono el oxígeno con la amina. Entonces, si ponen cetona con amina, está malo. Ya, es amida. Y eso es un derivado de ácido carboxílico. ¿Ya? ¿Cómo se genera ese derivado? Es cuando yo hago reaccionar un ácido carboxílico con, supongamos, una amina, y en este caso le pusimos el ejemplo de un amoníaco. ¿Ya? Entonces aquí, esto también es un nucleófilo que va a atacar nucleofílicamente al carbono carbonilo, se va a ir el grupo H con uno de estos H para formar el agua, quedando NH2 ahí, CONH2, y eso es una amida, ¿ya? Y fíjense que aquí, en la última reacción, tenemos una reacción de reducción. Tenemos el ácido etanoico, ¿cierto? En donde tenemos un agente reductor fuerte, en donde sabemos que tiene que pasar primero por aldehído, pero tiene que terminar finalmente por un alcohol primario. Ya, entonces, saber, tener claro cómo se van a generar las amidas, qué va a pasar cuando yo trato un ácido carboxílico con agente reductor, ¿cierto? O qué va a pasar cuando yo trato un alcohol primario con un agente oxidante fuerte, etcétera, ¿ya? O qué va a pasar cuando yo tengo un ácido carboxílico, una reacción ácido-base. Fíjense, acá es un ácido, base, sal y agua, ¿ya? Entonces, todos esos, por eso yo creo que aprovechen los mismos seminarios para practicar y las pruebas. Y bueno, para terminar ya, también dentro de los ácidos carboxílicos nosotros podemos ver la acidez de los ácidos carboxílicos, que también depende en el fondo de qué tan fácil es que pueda liberar el protón, ¿cierto? Y aquí teníamos un ejercicio en donde teníamos distintos ácidos carboxílicos que estaban, ¿cierto?, unos sustituyentes flúor. Nosotros ahí también tenemos que recordar las primeras materias que vimos en el curso cuando vimos la tabla periódica, que el flúor es un elemento electronegativo.
¿Y qué significa que sea electronegativo? Que va a traer los electrones hacia sí, ¿ya? Entonces, mientras más cerca, ¿cierto? Porque aquí vemos en esta estructura que aquí fíjense que es la nomenclatura común, ya estamos hablando, en vez del ácido butanoico, estamos hablando del ácido butírico, ¿ya? Porque se puede nombrar como butanoico o se puede nombrar como butírico. Y lo que sí hay que tener claro que en este tipo de nomenclatura común, cuando es a este carbono de la función orgánica, el carbono vecino es el carbono alfa, el que le sigue es beta y el que le sigue es gamma. ¿Ya? Entonces, por eso aquí tenemos el ácido alfa-flúor, porque va en el carbono vecino, alfa-flúor butírico, ácido beta-flúor butírico y ácido gamma-flúor butírico. ¿Ya? Entonces, aquí nos piden ver el efecto finalmente del flúor en la acidez de los distintos ácidos carboxílicos. Mientras más cerca va a quitar más en electrones, ¿cierto? Por lo tanto, el enlace oxígeno-hidrógeno va a estar más débil, por lo tanto va a ser más ácido. Mientras más lejos, el efecto va a ser menor con respecto al enlace oxígeno-hidrógeno, por lo tanto va a ser menos ácido. ¿Ya? Y eso más o menos era lo que yo quería como que revisáramos. Obviamente falta materia, revisen la parte de hibridación, enlace SIN, enlace pi, todo eso. Vean las pruebas. Consultas, últimas consultas. No sé si nos quedan unos 9 minutitos para terminar ya el repaso. ¿Dudas?